Bueno, Fabi, lo primero, como siempre, ¿están todos bien? ¿Algún problema aparte de la sanción de Jordan? ¿O vas a volver a contar con todos en...? Sí, tenemos a Samu también que tiene la quinta tarjeta y tenemos las dos bajas y a priori los demás están bien. Entonces, si no hay ninguna novedad, cuento con todos menos a Jordan y a Samu. Oye, llegamos a este punto ya de la temporada, empezando marzo, ¿no? Más o menos ya se empieza a encarar el último tercio de temporada. ¿Cómo lo queramos compartimentar? ¿Cómo ves bueno, mentalmente supongo que el equipo bien, después volver a ganar y demás, y físicamente, ¿cómo los ves para afrontar lo que queda lo más importante? Bueno, sinceramente, bien, yo creo que tenemos un preparador físico, si no es el mejor, uno de los mejores, la gente no tiene lesiones casi ninguna musculares, y después en los partidos la gente está corriendo a tope. Incluso la gente reclama que yo tardo mucho en hacer los cambios, entonces es señal que veo los que estaban jugando de inicio bien y después la gente que entra está entrando a tope, entonces la verdad que estoy contento. Javi Jiménez entra en convocatoria, ¿crees que está para ya entrar en convocatoria? Sí, Javi le falta conocer de todos los compañeros, pero la verdad que estoy contento, que vino en forma, está entrenando la verdad que muy bien, después los capitanes le recibieron la verdad que perfectamente y la verdad que da gusto verlo recibir la gente, entonces está ya más o menos ambientado con el grupo y contento. Decía Pablo Castro, entrenador de porteros, ¿no? que se ve que en forma viene porque estaba entrenando con el Logroñés y luego, claro, lo que da el paso de los días y del tiempo, conocer pues a aquel compañero se la tengo que tirar hacia la derecha, aquel a la zurda, aquel tal, pero que eso solo se va a poder adquirir conforme pasa en entrenamiento. Eso es, le falta saber si puede meter un balón largo a Darío o corto o a otros, entonces poco a poco él está conociendo los jugadores, tiene muy buenas maneras y la verdad que yo creo que el club, salvo novedad, yo creo que el club acertó en ficharlo, ¿no? Oye, después de ganar el otro día y otra vez marcando 3 goles fuera de casa, el equipo, digamos que está como esa velocidad de crucero que tú quieres, ¿no? De verse seguro, de notarse seguro, unos días podrán salir mejor o peor las cosas, o jugar mejor o peor, como el día de Zamora, que se tuerce por esto por lo otro, aunque el otro se quede con inferioridad y demás. ¿Ves al equipo con esa seguridad que han ido dando pues, el paso de las jornadas, ¿no? Y que va cogiendo ese pozo que es tan importante muchas veces, ¿no? Para tener esa seguridad, para afrontar las muchas finales que vienen todavía por delante? Sí, la verdad que los partidos están pasando y el grupo me está dando seguridad. La seguridad que tiene vestir la camiseta de Compostela. Están se acostumbrando a ganar y son ambiciosos y la verdad que chapó para ellos y lo veo enchufadísimos y ojalá que sigamos así hasta el final de temporada. La verdad que estoy contento y por lo que tienen demostrado ellos no campo, la afición tiene que estar contenta porque están correspondiendo y honrando la camiseta de Compostela, ¿no? Han pasado muchas jornadas, como comentábamos, el equipo pues ha ido cogiendo los automatismos, la confianza y lo otro, pero no sé si de alguna manera sirve de aviso lo ocurrido contra este rival, contra el Lugo B, contra el Polvorín, como lo queramos llamar, en el partido de la primera vuelta, que a falta de, no sé, 10 minutos ibais ganando, y al final os quedasteis con un palmo de la Sí, la verdad que marcaron gol, empataron en 89 y después marcaron en 92, creo. La verdad que yo creo que fue un punto de inflexión que tuvimos. Es otro sistema de juego, son otros jugadores, otra dinámica, pero lógicamente vamos a enfrentar un equipo que tiene esas ideas muy claras, la verdad que juega muy bien y parecido con el Valladolid, jugaron contra el Valladolid, perdieron 5-4, es un equipo muy fuerte, que por más que esté ahí abajo, es un equipo fuerte que nos va a crear problemas, pero nosotros también somos fuertes y confío en mi equipo, en la gente que va a venir el domingo y en el grupo, ¿no? El factor campo, ¿no? Han cambiado de entrenador y también teniendo en cuenta que el primer equipo está en la situación en la que está, vamos a ver quiénes van con el primer equipo, quién no, esto y lo otro, más que nunca, fijaros en vosotros mismos, al margen de que lógicamente tengáis una idea de lo que ha hecho el filial, ¿no? En los últimos partidos, en las últimas jornadas. Sí, lo importante es sermos nosotros mismos, nuestra dinámica. Otro día
en Guijuelo nadie había marcado 3 goles, metimos, y después íbamos 1-3, salió Mario solo con el portero, falló, Darío falló, Jaime falló, era partido para 1-5, ganamos 2-3, pero controlado el partido. Y aquí es igual, tenemos que ser nosotros, ser Compostela fuerte, con una dinámica buena, y independiente que vamos a enfrentar un equipo fuerte también, pero independiente que está abajo, pero yo creo que tenemos que mirar para nosotros. Los equipos que están jugando contra nosotros están cambiando los sistemas, la manera de presionar, entonces es señal que vamos por buen camino, y hay que seguir con la intensidad y con el orden que estamos teniendo para seguir dando alegría a nuestra afición, ¿no? Como decía Antonio, depende mucho de los jugadores que vayan con el primer equipo. Es un poco difícil saber a qué os vais a enfrentar, ¿no? Más que nunca. Dependiendo de la convocatoria del Lugo, os vais a enfrentar a un Polvorín o a otro. Eso es, la verdad que no tienes mucha seguridad en qué equipo vas a enfrentar, por eso que estuve hablando con esa gente de mirarmos a nosotros, sermos nosotros y olvidar un poco lo contrario. Vamos, claro, lógicamente vimos partidos de ellos, le demos un toque de atención en algunas cosas, pero lógicamente el domingo puede salir un equipo como otro, un sistema como otro. Tiene jugadores de calidad, por ser un Lugo, un filial de Lugo, que tiene una manera ofensiva de jugar y valente, pero lógicamente tenemos que mirar por nosotros, porque si no, no dormimos, porque lógicamente es difícil saber quién vamos a enfrentar el domingo, ¿no? ¿Cuál es su punto más fuerte? ¿O qué es con lo que tendréis que tener más cuidado? Bueno, su punto fuerte, yo creo que su intensidad, pone mucha intensidad, tiene mucha calidad, pone intensidad en el juego, la presión y todo eso, y después es un equipo muy valiente. Entonces yo creo que es un conjunto de todo, pero sabemos que vamos a enfrentar un equipo complicado, pero tenemos que ser, si somos fuertes también, podemos ver un partido bonito para quien venga a ver el partido, y dos equipos que van a atacar y a ver quién puede más. Jugar a las 12 del mediodía trastoca mucho, bueno, los hábitos sí, porque es otra... Sí. Jugar en casa es una pequeña ventaja, porque no da, pero ¿a ti te da igual o...? No, la verdad que me gusta más jugar a las 5 de la tarde, que es un horario habitual, pero es lo que hay, y sin problemas, vamos a enfrentar, el problema es para los dos, y guste a mí o no, hay que jugar e intentar ser un equipo fuerte y un equipo como quiere nuestro aficionado, ¿no? Ganador. Ahora que vienen 3 partidos seguidos, que además de ser contra equipos gallegos, están los 3 en descenso, ¿puede ser un mes clave para llegar a ser líderes, teniendo en cuenta que justo después viene además el Orienteiro de estos equipos en descenso? Bueno, claves son todos, por eso que miramos domingo a domingo. El clave era contra Zamora, era después contra Guijuelo, y contra Lugo. Si no ganas, no puedes pensar más adelante, entonces tienes que pensar, gastar las energías todas en ganar el Lugo, y después ya pensaremos en el próximo rival. Entonces, contra eso, solo miramos a Lugo, y a ver si somos capaces de que quede los puntos aquí en casa, ¿no?